Once titular del Real Madrid para la temporada 2025-2026. Analicemos cómo jugará el equipo de Xabi Alonso la próxima temporada, al menos desde mi opinión, o cómo creo que debería jugar, sobre todo luego de lo que vimos en el Mundial de Clubes, que le sirvió evidentemente a Xabi Alonso para probar varias cosas. Dejó incluso conclusiones bastante interesantes, aunque evidentemente todavía no se puede concluir demasiado por 6 partidos, pero dejó bastantes mensajes claros, y yo sí creo que el Mundial de Clubes le dejó además a Xabi Alonso varias cosas claras que no debe repetir en este Real Madrid. Lo primero es la formación 4-3-3, en lo que tanto se empeñó Ancelotti la última temporada, en jugar con 3 arriba, con Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Yo creo que Xabi Alonso tiene más que claro que eso no le va a funcionar. Salió a jugar así contra el Paris Saint-Germain y se comió 4, se comió una goleada histórica. Yo creo que tiene que apostar más por lo que mostró en otros partidos de este torneo, lo que propuso contra el Salzburgo, contra el Pachuca, en los octavos de final, en los cuartos. Creo que por ahí va, y se asemeja más a su estilo, a lo que él jugaba en el Bayer Leverkusen, una especie de 4-4-2 posicional, pero que realmente termina siendo un 3-5-2 cuando el equipo ataca y tiene la pelota, con 3 centrales, en este caso Tchouaméni, que sería el que se mete en el medio de ellos en salida, con 2 carrileros bien abiertos, que serán Trent Alexander-Arnold y Fran García o Álvaro Carreras. Habrá que ver quién termina ganando la disputa, pero Fran García a priori tiene el puesto ganado por su gran actuación en el Mundial de Clubes. Y bueno, vamos a repasarlo. Vamos a repasar el 11 uno por uno para ver cómo jugará o cuál será este 11 de gala, al menos en mi opinión, del Real Madrid. En el arco, bueno, no hay nada que decir aquí, no hay ningún tipo de duda. Thibaut Courtois, nada más que agregar. En el lateral derecho, como les decía, Trent Alexander-Arnold, claramente, que llegó para reforzar esa posición, una posición que bastante le hacía falta reforzar a este equipo, que terminará actuando prácticamente como carrilero en el esquema de Xabi Alonso. Y pareja de centrales, aquí viene el primer punto importante que yo veo. El Mundial de Clubes dejó bastante expuesto a Raúl Asensio. Yo creo que más allá de ese buen inicio de temporada anterior con Carlo Ancelotti, cuando el Madrid sufrió aquella serie de bajas y tuvo la oportunidad de mostrarse, lo hizo bien, efectivamente, pero yo creo que este Mundial de Clubes terminó por mostrarnos un poco el nivel real que tiene Raúl Asensio, y la verdad es que no es un nivel de central titular para el Real Madrid. Yo creo que como suplente puede funcionar, como parche, pero la cantidad de errores que cometió en el Mundial de Clubes, quizás a lo mejor no está pasando por su mejor momento desde lo mental, pero yo no le veo central titular del Real Madrid. Al que sí veo como titular es a Eder Militão, y yo creo que esa es la gran noticia que se lleva Xabi Alonso del Mundial de Clubes, el regreso de Eder Militão, del brasileño, porque parece que muchos se olvidaron de lo bueno que era Eder Militão antes de su lesión. Estamos hablando de un tipo que fue el mejor central del mundo, sin discusión. Cuando el Madrid ganó la 14ª, era el mejor Eder Militão. Ahora hay que ver si puede recuperar ese nivel que tuvo antes de la lesión. Parece difícil, pero el ratico que entró contra el Paris Saint-Germain, la verdad se le vio bastante bien. Ojalá que no sufra recaídas, pero un Eder Militão al 50% del nivel que tuvo en 2022, te digo, le alcanza y sobra para ser titular en este equipo. ¿Por qué? Porque un Rudiger, hablamos de un Rudiger que ya viene también en picada un poco, viene un poco en decadencia, también quedó bastante expuesto en el Mundial de Clubes, incluso en el último tramo de la temporada anterior se le vio bastante flojo, se le ve menos rápido, todavía puede valer claramente en esta plantilla, tener un valor, pero ya no lo veo como ese central indiscutible. Así que para mí, si Eder Militão recupera, insisto, ojalá que sea el 100%, ojalá volver a ver a ese Eder Militão dominante, porque tiene las condiciones de sobra y todavía es joven para volver a ser el mejor central del mundo, y el Real Madrid lo necesita además. Pero si vuelve incluso al 50%, para mí le sobra para ser titular en este equipo, y sobre todo después de lo que vimos en el Mundial de Clubes. Y como central izquierdo, bueno, no hay ninguna duda tampoco. Dinghausen, que llegó procedente del Bournemouth, que fue la nota más positiva del Real Madrid junto a Gonzalo en el Mundial de Clubes, yo creo, de lo poco rescatable. Un central que tiene toda la pinta de ser generacional, un central que me sorprende cómo va hacia adelante. El tipo prácticamente nunca te toca hacia los lados ni atrás, siempre está filtrando pases, cómo lanza la pelota, cómo incluso él mismo penetra en conducción. La verdad que tiene un talento descomunal y por supuesto es muy joven, es una apuesta a futuro, pero también es presente ya sin ninguna duda, central titular además de la selección española también, y un auténtico fenómeno generacional, yo lo veo así. Después, como lateral izquierdo, lo que les comentaba, como carrilero izquierdo, habrá que ver entre Fran García y Álvaro Carreras, que llegó procedente del Benfica. A mí
mi carrera no es un jugador que me deslumbre, la verdad. Ni siquiera sé si tenga madera Real Madrid. Eso habrá que verlo. Él tendrá que demostrarlo. Creo que se pagó incluso un precio bastante elevado por él. No digo que sea mal jugador, pero una cosa es Benfica y otra cosa es Real Madrid. Así que bueno, habrá que verlo. Pero en teoría van a ser esos dos. El que gane la disputa ahí será el que se hará con el puesto. Creo que el esquema y el funcionamiento de Xabi Alonso beneficia bastante a Fran García por su estilo de juego, porque es un jugador con muchas falencias defensivas, pero que ataca muy bien y cuando tiene confianza, como mostró en el Mundial de Clubes, puede ser bastante decisivo. Y creo que este esquema también lo beneficia. Después, en la mitad de la cancha, claramente está Aurelien Tchouaméni como 5, que como digo, con el equipo en salida se mete entre los centrales, formando esa línea de 3, y ha sido determinante para el Real Madrid en los últimos meses, de los jugadores que mejor nivel ha mostrado. Arda Güler como creador, un poco supliendo ese rol que cumplía Toni Kroos en el equipo, que el Real Madrid perdió y que lo sintió bastante. No es Toni Kroos, evidentemente, pero sí creo que Arda Güler en esta posición puede aportar mucho. De hecho, ya lo empezó a demostrar y yo lo veo convirtiéndose a la larga en un mediocentro puro. Tiene todas las características para hacerlo. En el creador que necesita este equipo. Veremos cómo le va, pero parece que Xabi Alonso le va a dar toda su confianza por lo que ha dicho y por lo que ha mostrado en sus primeros partidos. Y bueno, evidentemente completando el medio campo, Federico Valverde y Jude Bellingham. Un Jude Bellingham en una posición que realmente le beneficia. Un Bellingham parecido al de su primera temporada en el Real Madrid, no al que vimos la temporada anterior, porque Bellingham como creador no funciona, ejerciendo ese rol que ahora parece va a tener Arda Güler. Bellingham es llegador, es un jugador que brilla llegando al área desde atrás, pisando constantemente el área rival, incluso hasta siendo como un falso delantero. Y ahí es donde realmente vemos el máximo potencial de Bellingham. Xabi Alonso creo que también lo entiende así. Y Valverde completando la mitad de la cancha, obviamente una pieza esencial. El capitán de este Real Madrid, tanto con o sin la cinta, y que obviamente hace cosas que él solo puede hacer. Ahí no hay ningún tipo de discusión. Y arriba, evidentemente, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, que mucho se ha debatido que no pueden jugar juntos, pero yo tengo muchas ganas de verlos en esta formación, porque tampoco lo pudimos ver mucho en el Mundial de Clubes. Cuando jugaron titulares contra el Paris Saint-Germain, no fue bajo este esquema. Xabi Alonso cambió y bueno, no le fue nada bien. Pero jugando por dentro, combinándose con mayor cantidad de espacios, con mayor libertad de movimientos, sin atropellarse tanto, yo creo que les puede ir muchísimo mejor. Jugando además a lo que quiere Xabi Alonso, que parece ser un estilo de juego de rock and rollesco, un equipo que de transiciones rápidas, que juegue mucho al contraataque. Evidentemente, aprovechar la velocidad de Vinicius Junior y Kylian Mbappé en un estilo de juego como ese puede ser lo ideal. Luego está la opción Gonzalo, que me parece que va a tomar más un rol Joselu, un rol de 9 suplente, que era un rol que también el Real Madrid había perdido y le hacía mucha falta. Bueno que lo tengan, bueno que hayan apostado por él, pero arriba tienen que jugar Mbappé y Vinicius Junior. Así que para mí este va a ser el 11 de gala de Xabi Alonso y la verdad es que es un gran 11, es un equipazo. Ahora, lo que sí creo es que al Real Madrid le hace falta una pieza más en el medio campo. No sé si para llegar a ser titular, aunque podría llegar un jugador perfectamente para ocupar ese puesto de Toni Kroos, porque al final Toni Kroos salió y no llegó nadie para reemplazar al alemán. Todavía hasta el sol de hoy no ha llegado nadie de esas características para reemplazarlo. Arda Güler, pero Arda Güler ya estaba en el equipo, solo que ahora quizás se le va a colocar de otra manera, va a cumplir otro papel en el campo un poco más similar a ese. Pero al Real Madrid la verdad es que no le vendría nada mal contratar a otro jugador de ese mismo perfil, porque ¿y si Arda Güler se lesiona? Si Arda Güler sufre una lesión, lastimosamente este equipo se vuelve a caer a los pedazos. Entonces sí creo que ese es un fichaje que le falta, más incluso que otro central, porque yo creo que centrales están bien. A ver, con Eder Militao, Hausen, Asensio y Rüdiger tienes 4 centrales. No creo que haga tanta falta. Yo le daría más prioridad a otra pieza en la mitad de la cancha y yo creo que ahí sí el equipo estaría bastante completo. Hay que ver qué pasa con Rodrigo. Para mí Rodrigo no tiene lugar en este equipo desde hace rato. Creo que Xabi Alonso también lo dejó bastante claro entre líneas en el Mundial de Clubes. Prácticamente no lo puso a jugar. Rodrigo tiene que irse. Es lo mejor incluso para él, para su carrera, porque en el Real Madrid la verdad que no tiene futuro. Y la verdad que el puesto que tenía lo perdió con sus actuaciones en el campo. Y en el esquema de Xabi Alonso la verdad es que no lo veo. Además a este equipo va a llegar, se me olvidaba, Franco Mastantuono, el argentino, que hay que ver cómo lo pone a jugar Xabi Alonso, dónde puede encajar en este esquema, pero es una opción muy valiosa también para este Real Madrid. Quizás en esos primeros meses donde Bellingham no va a jugar porque se va a operar el hombro, se va a perder 2-3 meses del principio de temporada, ahí Mastantuono quizás pueda tener bastantes minutos y le puede aportar muchas cosas también al Real Madrid. Es un perfil que este equipo tampoco tenía. Quizás viene a ser un poco lo que intentó Ancelotti con Arda Güler, un poco suplir ese perfil, ya que Arda Güler ahora va a estar más de creador, de centrocampista, pero
veremos. Opciones le sobran. Sí creo que le hace falta una pieza más en la mitad de la cancha, como digo. Veremos si pueden traer a alguien más. Está sonando mucho Angelo Stiller del Stuttgart, el alemán. Veremos, sería un buen perfil. No lo he visto mucho, la verdad, pero es una pieza que le está faltando a este equipo, sobre todo pensando en lo larga que puede ser una temporada. Pero así es como yo veo al Real Madrid de la temporada 2025-2026. Veremos qué logra Xabi Alonso en su primer año. Yo le tengo bastante fe. Hay que dejar trabajar a Xabi Alonso. Yo creo que tiene bastantes cualidades para triunfar como técnico del Real Madrid y estoy muy emocionado de ver lo que puede hacer en una temporada completa con un equipo como este.